¿Qué tal, licenciada? En esta oportunidad nuevamente me encuentro con mis compañeras en donde vamos a tener un pequeño debate sobre un tema lingüístico. Mi nombre es Rosita María Susana López Lorenzana, número de carnet 2022-03761. Mi nombre es Stephanie Janet Cardona Santizo, mi número de carnet es 2021-06667. Mi nombre es Stephanie Yasmín González Pineda, carnet 2022-11651 y Poder iniciar en esta tarde y poder hablar sobre este tema, pues vamos a hablar sobre lo que es el valor lingüístico. Y para poder dar inicio a esa conversación que vamos a tener, pues me pareció como muy importante iniciar con una pregunta, ¿verdad? Como, ¿qué significa el valor lingüístico? Y si hay algunos tipos, no sé, que se puedan mencionar en esta oportunidad. Pues fíjate que según estábamos leyendo y según Fernández de Saussure, el valor lingüístico tiene que ver con la relación entre el significado y el significante, que ya pues anteriormente Betsy nos lo había mencionado también. Dentro de un sistema de diferencias, o sea, las palabras que tienen sentido en relación en otras palabras. Existen varios como los semánticos, fonológicos, sintácticos, que estructuran el lenguaje. Creo que sí, es muy importante lo que tú dices, pero también creo que no podríamos dejar de pasar por un lado el gran valor social y cultural que tiene el lenguaje, ¿verdad? Porque sabemos muy bien que dependiendo de las connotaciones históricas o ideológicas pueden tener un significante o un significado diferente en el cual deberíamos de darle como, no sé, una prioridad o un sentido más hacia esas palabras. tienes razón, Rosita, pero también tenemos que tomar en cuenta que fue lo que platicamos la otra vez, que el lenguaje evoluciona con el tiempo, los significados pueden cambiar, lo que afecta pues nuestro sistema lingüístico. La Real Academia Española, por ejemplo, es una institución que actualiza constantemente el diccionario para reflejar esos cambios. Estoy de acuerdo, ya, porque nos enfocamos demasiado al valor estructural del lenguaje que utilizamos al día a día y ignoramos el uso de la comunicación que también utilizamos en el día a día. Las palabras no solo tienen valor dentro del sistema, sino que también en la forma en la que la gente lo interpreta en un entorno social, porque es muy diferente lo que hablamos en una clase como lo que hablamos en una reunión de amigos o con nuestros familiares o incluso hablando sobre política, religión, etcétera. Siguiente pregunta, y podríamos decir, ¿por qué es clave entender los significados en su contexto? Y yo pues me ponía a pensar, cada lo que nos decía Betsy, que dependiendo del contexto que estemos o nos encontremos, las palabras van a ir tomando un significado muy diferente, ¿verdad? Como por ejemplo, si yo les digo banco a ustedes, ¿qué piensa uno rápido? Ah, una entidad bancaria, o porque ya trabajé ahí, o que no sé qué. Pero y si estoy en un contexto familiar o si estoy en, no sé, en una fiesta o algo, digo, pásame ese banco. Ustedes para tentarme, pues, no es, entonces sí tenemos que como que tener ese valor y ver en el contexto que nos encontramos para poder ver y no darle esa interpretación correcta a las palabras que nosotros nos estamos refiriendo sin malinterpretarlas dependiendo y conocer bien nuestro contexto o lo que hay alrededor de nosotros. Justo lo que hablabas y los ejemplos que daba Rosita, también tenemos como ejemplo la comunicación intercultural, que el contexto debe de ser simplemente clave, porque entre culturas una palabra puede ser ofensiva para otra. Incluso el día de ayer estábamos hablando de la palabra indio, que en Guatemala lo usamos mucho como ofensa hacia los indígenas mayas. Y indio, pues solo se le llaman a las personas de la India, pues porque es una cultura totalmente diferente y no se van a ofender porque no. Entonces, Edward T. Hall habla sobre la cultura en alto y bajo contexto para explicar estas diferencias. Que era lo que antes lo mencionábamos, ¿verdad? De que también, o sea, puede ser tanto ofensivo como inofensivo, pero de igual manera tenemos que tener como cierta cautela y en el contexto en el que vamos a hablar. Sí tienes razón. Claro ejemplo podría ser el humor. Lo que para nosotros acá puede ser muy gracioso, es probable que en otro país no lo sea. Entonces,
como que debemos ser un poquito más cuidadosos en ese sentido con respecto a las palabras que pronunciamos. Creo que sí, creo que estamos tocando un tema muy importante, ¿verdad? Entonces creo que y como que llevando una línea o una base de lo que hoy estamos discutiendo, creo que no podemos dejar pasar los elementos del signo lingüístico, ¿verdad? Y eso me lleva a una pregunta como cuáles son y cómo los podemos usar en la comunicación, porque a veces solo platicamos, solo hablamos y no tenemos como ese conocimiento tan claro de conocer cuál es ese signo, ¿verdad? Y dando como seguimiento, ¿verdad? A lo que es la pregunta que acabo de plantear, podríamos decir que según Saussure, el signo eh, lingüístico tiene dos partes, el significante y la palabra y el significado. La relación entre ambas es arbitraria y depende del acuerdo social en la que nos estaremos encontrando, ¿verdad? Por eso es muy importante como que tener claro estas dos partes a la hora en que estamos viendo lo que es el signo lingüístico. Exacto, por esas mismas ideas se pueden expresar con diferentes formas distintos idiomas. Esto demuestra la importancia de entender cómo funciona el lenguaje para facilitar nuestra comunicación en cualquier lugar, por así decirlo. Creo que sí tenemos que tener como que, no sé, conocer muy bien, ¿verdad? Lo que es cada palabra, cuál es su significante y todo eso. Pero ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante que nosotros tengamos ese conocimiento sobre los signos lingüísticos? ¿Por qué nosotros tenemos que aprender y saberlo? Porque como bien sabemos, la lingüística es clave para cada cultura en cada pueblo. Cada pueblo tiene como sus dialectos que se reflejan y le dan esa identidad a ellos, ¿verdad? Entonces, tal vez para nosotros que vayamos digamos, ay, ¿por qué hablan así? Pero es su dialéctico, es su forma de hablar de ellos, ¿verdad? Es la forma en que ellos le dan sin, sin que desaparezca pues su lenguaje, podríamos decir, natal de ellos, ¿verdad? Que ahí sí que como dependiendo, ahí sí que valga la redundancia y que lo mencionemos mucho, pero los contextos siento yo que son muy importantes al momento en que se está tratando de los temas o de las palabras que se vayan a utilizar. En este caso estamos hablando de la identidad lingüística y la diversidad, y justo lo que habla Rosita, que es muy importante esto, ¿verdad? Entonces, si la lengua desaparece, también perdemos una forma única de ver el mundo, porque hay muchas lenguas muertas que así como uno como persona puede que le haya interesado aprenderlas porque leyó en un libro una palabra o vio una película y hablaban esta lengua, entonces como de, ay, qué interesante esta lengua, me gustaría aprenderla, pero como ya nadie la habla, pues es una lengua muerta. La UNESCO reconoce esto y trabaja para la preservación de lenguas en peligro. Entonces, en Guatemala, en la ciudad capital, ya no hablamos una lengua maya. O sea, en la ciudad ya no se escucha hablar a los indígenas con su lengua natal, sino que en un pueblo de algún departamento, pero en lo más profundo de ese departamento vamos a encontrar personas hablando de eso. Y es algo que como guatemaltecos con 22 lenguas que tenemos, no debemos de perderlas. Pero también hay que considerar los desafíos que enfrentan las personas que hablan un lenguaje distinto, porque la mayoría pues son poblaciones minoritarias, como la discriminación lingüística, de lo que hablábamos la otra vez, el caso aquí en Guatemala, porque muchas veces ellos se ven obligados a adoptar una lengua dominante, por ejemplo, el castellano acá con nosotros, para poder trabajar, estudiar o desenvolverse en algún lugar. Yo vuelvo a poner de ejemplo lo que mencionaba Stephanie. Llegamos como a un tipo de deslealtad lingüística, por así decirlo, porque, porque sucede esto cuando un idioma nativo se deja de hablar en cierto lugar. Claro ejemplo es aquí en Guatemala, que a pesar de que, bueno, estoy segura de que la población que figura un número más grande entre todos los guatemaltecos son las poblaciones indígenas,
pero ellos por presión social seguramente pues se limitan a seguir hablando sus idiomas, sus lenguajes mayas. Probablemente solo sea dentro de su círculo social, su familia, o da el ejemplo cuando vamos a comprar tortillas, se comunican entre ellas solo en ese idioma y nosotros pues no tenemos ni idea de lo que están diciendo porque nosotros tampoco hemos como querido aprender de esos idiomas. Entonces lamentablemente se van perdiendo y eso es como lo triste de este caso, ¿verdad? Creo que sí, tienen mucha razón en los puntos que se han tomado ahorita y creo que si lo podemos como englobar en una sola palabra, lo podríamos decir como discriminación, ¿verdad? Porque a veces escuchamos a alguien de traje típico que está hablando, ay, miren a la India. Entonces ya se le da eso, pero es por la falta de ese valor que se le da a la cultura, ¿verdad? Es esa falta como de que las personas puedan entender bien y reconocer ese significado lingüístico que se tiene. Hay sí que ver la belleza de cada lengua que nos proporciona, pues, que los 22 departamentos de Guatemala, ¿verdad? Que se habla totalmente diferente, pero al momento de ver cada significado y lo que representa y lo que la lingüística hace, pues creo que ahí le daríamos ese valor, ¿verdad? A cada palabra, a cada lugar que uno se va y que se puede encontrar, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, y vemos que sí, pues pueden haber muchos en contra y a favor de tanto tema de esto, también podríamos mencionar que qué derechos tendríamos en la lingüística, ¿verdad? Y al momento en que nos referimos en la comunicación. Bueno, la lingüística nos ayuda a entender cómo funciona el lenguaje y cómo podemos mejorar nuestra manera de comunicarnos. Porque si nosotros no entendemos cómo se comunica una persona, por ejemplo, el lenguaje de señas. O sea, yo puedo ver a una persona que está hablando con otra persona que sí habla y escucha en lenguaje de señas, pero yo queriendo entender no entiendo, o si esa persona, pues, un ejemplo, puede estar desubicada o si me está pidiendo ayuda y yo, ¿qué hago? Entonces la lingüística también nos puede ayudar de cierta manera en comunicarnos con ese tipo de personas y creo que en la actualidad debería el sistema de meter ese tipo de enseñanza desde pequeños para sabernos comunicar de todas maneras. También es clave en la publicidad, el periodismo, la educación y muchas áreas, como anteriormente lo mencionaba. Principalmente creo que debe ser el sistema educativo, desde párvulos hasta ahorita en la universidad creo que es esencial un curso de esa índole. Pues claro que sí, creo que tienes todo el derecho, todo, y pues la educación, pues como dicen, también viene desde casa, ¿no? Entonces desde casa se tiene que dar ese valor a los niños, va a decirle, mira, esos son lenguas, son idiomas, y pues ahí sí que descubrir las bellezas de cada una que tiene, ¿verdad? Entonces, sobrellevando este tema, podemos ver que el derecho de las personas, pues es la libertad que se puedan expresar, ¿verdad? Su idioma y desde su lengua materna. ¿Verdad? Así que si se habla un idioma, pues no tener esa discriminación hacia ellos y decir, ay, ves que como hablas ellas son indito, ay, pero no, ya si lo vemos más profundamente y vemos tanto valor, tanta riqueza que hay en la lingüística, ¿verdad? Y que nos sirve a nosotros para poder aprender más, creo que valoraríamos más. Y saben, algo muy interesante que descubrí al momento que estamos en esta investigación es que los derechos lingüísticos han venido desde 1996. O sea, cuando yo nací, cuando nacimos con mis compañeras aquí, entonces ya tiene, bueno, 2. Pero podemos ver desde qué años, o sea, siglos, hasta podríamos decir se ha venido lidiando con ese derecho, pero al ver la falta de como de conocimiento, la pobreza de conocimiento que hay en el país, hace de que estos derechos, pues, cada día en vez de ir mejorando, van decreciendo, ¿verdad? Bueno, y pues como acabamos de ver ahorita, ¿verdad? Los derechos, pues, desde qué tiempo se han venido defendiendo. Entonces,
podríamos decir que existen estos derechos en muchos países que no se respetan, ¿verdad? Es algo muy importante en lo cual nosotros debemos de analizar y ver bien, porque se necesita impulsar políticas públicas que fomenten el bilingüismo y protejan las lenguas en riesgo que se encuentran en la actualidad. Agregando, Rosita, lo que tú decías, yo siento que a la mayoría de, de guatemaltecos, me incluyo porque hay datos que yo desconozco, nos hace falta conciencia social, porque no basta solo con intentar regir leyes, sino que, reitero lo que ustedes tres decían, necesitamos educación. Hasta hace unos años que yo me pude dar cuenta que agregaron el aprender cachiquel dentro del sistema educativo. Me hubiera encantado porque la verdad es que sí me llama la atención. Creo que todavía no es tarde, podríamos empezar a aprenderlo nosotras por nuestra cuenta, pero pues sí necesitamos también como que más adelante, no sé, siendo comunicadoras, futuras publicistas, realizar alguna campaña que promueva el respeto y la diversidad lingüística, porque al final esto es parte de nuestra cultura y es algo que no debería de morir, porque son antepasados nuestros y yo siento que ellos pues aportan un mayor... aportan contenido histórico para nuestro país. Bueno, entonces hasta acá llegamos en nuestra pequeña conversación y debate. Pues todos los puntos estuvieron muy interesantes y gracias a todas por su aporte, y la verdad que es de gran ayuda entender más los temas que se hablan acá, porque vemos el punto de vista de cada una, que a veces coinciden y a veces no coinciden, y creo que eso nos ayuda a pensar de otra manera nuestras mismas opiniones. Entonces como ya empezamos a reestructurar nuestras ideas y es como ya tenemos una idea más completa. Y pues con esto cerramos este debate del valor lingüístico. Espero que sea de su agrado el video y nuestro pequeño debate, y muchas gracias. Hasta luego.